Amor. ¿Querrá participar el profe de el debate, la polémica? Estamos en comunicación con el profesor Roberto Rojo, historiador. Sí, señor. Profe, hoy es el día de la ciudad o de la provincia de La Rioja. ¿Cómo anda, profe? Gracias por atender. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, buen día, buenas tardes, Eduardo y Daniel. ¿Cómo le va, profe? Bueno, hoy está muy claro, no hay debate, ¿no? El 20 de mayo de 1591, día de la fundación de la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. La provincia nace varios siglos después, el 1 de marzo de 1820, ¿no? Cuando ya habían pasado tantas cosas, y el primer gobernador de esa etapa es Ocampo, ¿no? Sí. Ortiz de Ocampo. Ortiz de Ocampo. Mire, sin querer, había leído algo, pero digamos, nosotros tendríamos que tener una fecha para recordar cuándo es no sé si me expreso bien, la fundación como provincia, ¿no? 1 de marzo de 1820. Y Claro, eso, pero no tenemos... digamos, yo lo planteo, profe, especialmente por los chicos, que nosotros hemos... No, está claro. También el primer gobernador es Ortiz de Ocampo. Es en el marco de la anarquía del año 1820, cuando se recupera, La Rioja se desprende de la jurisdicción de Córdoba, a la que pertenecía. Sí. Las provincias retoman su autonomía, pero no eran separatistas, como decían, sino era para negociar o acordar un país, ¿no? Entonces, al caer el poder central, recordemos que unos años atrás había sido el Congreso de Tucumán, 1816, 5 años después se centraliza el poder y bueno, esto quieren dictar una constitución en el 19 absolutamente unitaria, lo que provoca el rechazo de los caudillos liberales que se habían forjado en la lucha por la independencia, ¿no? Y en esos tiempos no era nada fácil, ¿no? Hoy uno escucha discusiones políticas y se pone en alerta, pero digamos en aquellos momentos las discusiones políticas y en este marco de la constitución y el armado de un país era punta de lanza, tiros y demás, ¿no? Claro, porque aparte de ahí, por ejemplo, en la primera década de 1810 a 1820, La Rioja está bajo dominio de la familia Brizuela y Doria, Dávila, peleada con los Ocampo, ¿no? Sí. Eso consume esa primera década. Castrobarro va a estar del parte de los Dávila, y después ahí surge el liderazgo de Quiroga, ¿no? Que recuerdo que el profesor Grimaud, en un reduccionismo, con todo el riesgo de los reduccionismos, pero sirve para ejemplificar, decía que con Facundo La Rioja fue provincia, con el Chacho fue nación, ¿no? Porque el Chacho se enfrenta tanto a Rosas como a Mitre, ¿no? Las dos variantes del centralismo, el federalismo centralista de Rosas y el mitrismo. Y con Varela fue Latinoamérica, ¿no? Porque Varela pone en cuestión el legado de San Martín y de Bolívar, la unidad latinoamericana. Él se opone a la guerra del Paraguay, viene con un ejército chileno, va y viene de Chile. La Rioja en esa época era una zona geográfica, ¿no? Con Chile, digamos, una sola cosa, con Copiapó. Y bueno, Varela lo pasa por escrito, ¿no? O sea, la unidad latinoamericana. Bueno, así que tenemos con Facundo, La Rioja fue provincia, con el Chacho nación, con Varela Latinoamérica, y para despertar a los oyentes, con Menem fue el mundo. Sí, Bueno. señor. Bueno. Coincido totalmente. No, pero es que es apasionante. Yo siempre cuando hablo con todos ustedes, me encanta porque La Rioja, voy a utilizar un término muy cordobés, pero yo soy cordobés. La Rioja siempre tuvo los quilombos. ¿Le encanta o no? Sí, pero justo le quería preguntar eso al profe Rojo, de este tema de esta historia que tiene La Rioja de, ¿no?, plantarse ante distintas situaciones. Pero gobiernos posteriores como el actual no reivindican tanto esas figuras. Se le da por ponerle a todo Angelelli de repente, ¿no?
¿por qué se perdió esa? Pues se habla de federalismo y demás, pero no se rescata un tiempo a Facundo, por ahí al Chacho, de vez en cuando por el tema de la rotonda. No sé si ahora si la rotonda la termina el gobierno nacional, capaz que el Chacho pasa a ser mala palabra, pero se perdió esa, no sé si usted lo percibió a eso. Se le pone todo Angelelli. Sí, sí, puede ser. Sí, lo que pasa es que la Rioja, a diferencia de otras provincias... Digo, tenía una rica historia de resistencia, ¿no? Es un paraíso para los historiadores y para los amantes de la historia, porque, por ejemplo, usted me está mencionando los caudillos, ¿no? Me lo está mencionando Angelelli, que está en tránsito a la santidad. Y además tenemos otra, digamos, Leonor Ocampo, que es parienta de los Brizuela y Doria, del siglo XVII, que también está en proceso de beatificación. ¿Qué provincia tienen esto, no? Por ejemplo, tenemos dos grandes aviadores, Bartolomé de la Colina, que es muy desconocido, que es de los Sauces, y fue el creador de la Fuerza Aérea Argentina, ¿no? Y Armando Almonacid, que es mucho más conocido, que participó nada más y nada menos que en la creación de los aviones, ¿no? O sea, cuando nace la aviación, ¿qué eran los aviones? Eran un pedazo de madera, lona, motorcito y una audacia a toda prueba. Y bueno, Almonacid participa en la Primera Guerra Mundial, sí, en esos aviones, cuando los aviones para lo único que servían en esa Primera Guerra es para explorar, ¿no? Y después él se convierte en lobista de la empresa que precede a Aerolíneas Argentinas, ¿no? Y lo tenía entre sus pilotos nada más y nada menos que Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Bueno, ¿qué provincia puede tener esta cantidad y calidad de hombres, mujeres y demás, ¿no? Pero es cierto, hay que poner énfasis en algunas cosas para que nos sirva la historia, ¿no? El federalismo, por ejemplo, una cosa que tiene que ver con nosotros día a día transitamos por una ciudad diseñada en el siglo XVI, porque La Rioja es la única, esta es una gran particularidad, es la única ciudad que no fue trasladada en todo el noroeste argentino. Ahí donde están las iglesias, la plaza y todo lo demás, eso fue previsto por Ramírez de Velasco y por Blas Ponce. O sea, profe, la Rioja tiene la traza original que aplicaban los españoles para todas las ciudades. Exactamente, pero no se movió, a eso es lo que voy, ¿no? Está en el mismo lugar. Claro. Y todas las otras, Tucumán, Santiago, Catamarca, todas las que a usted se le ocurre, han sido fundadas en un lado y después por problemas o climáticos o ataques de los aborígenes. San Juan claro, modificó su capital después del terremoto. Exactamente. La Rioja está ahí y para eso sirve la historia. Por ejemplo, hubo una discusión entre historiadores que algunos decían que estaba mal fundada, ¿no? No, yo creo que estaba muy fundada, no nos movimos de acá, pero ¿por qué? Porque uno de los móviles era la búsqueda de metal, precioso oro, ¿no? Y el oro estaba en Famatina. Claro, los españoles que exploraron antes de fundar, sabían que ahí en Famatina los indios eran muy belicosos, iba a durar una semana la ciudad, ¿no? Entonces se quedan acá, que estaban dadas todas las condiciones para que prospere una ciudad, como prosperó, una ciudad pobre, que fue un milagro que subsistiera. Por ejemplo, esta mañana me cuestionaban de que no cambió nada, que porque en el Rojas de Oquendo, que era el poeta que vino en la fundación, hace un poema satírico diciendo que le mentían al rey, que habían peleado con 20.000 capellanes furiosos, todo para pedirle más prerrogativas y demás, ¿no? Bueno, de así se peleó con los aborígenes que se rebelaron, pero La Rioja protagoniza la hazaña de que dependieron de ellos mismos durante muchos siglos, ¿no? De cultivar, hacer vino, vender y demás, fuera de los caminos más importantes y de los centros financieros más importantes, ¿no? Sí, me acaban de usar el oído. O sea, se autofinanciaba. ¿Escuchaste eso, no? En aquel momento se autofinanciaba y no dependía de los caminos de Buenos Aires.
Los reduccionistas le dicen, no cambió nada en 5 siglos. No, bueno, sí, cambió bastante. Este estado, esta Rioja que nosotros tenemos ahora, lo que significa en la historia es milésima de segundo, porque La Rioja nació de estado en el siglo XIX, en el siglo XX durante gran parte fue raquítico, empieza a crecer este estado como a partir de la irrupción del gobernador como una defensa ante la falta de fuentes de trabajo. Recordemos que está avanzado el siglo XX, la Universidad de La Rioja no existía, se crea en el año 71, no había escuelas, no había fuente de trabajo genuina, había muchas enfermedades, mal de Chaga, tuberculosis, bocio. Y bueno, la gente que hacían los riojanos, éxodo, ¿no? Se iban. Entonces el Estado opera ahí como una suerte de instrumento para retener ese éxodo y se van creando escuelas, todo demás. Y después, bueno, se da el crecimiento del Estado, que es muy reciente, ¿no? En lo que es una mirada larga de la historia. Y otra cosa a tener en cuenta es que, como dijimos, La Rioja ha sido trazada en el siglo XVI, estamos en el XXI, y nosotros día a día transitamos en aquel esquema, pero con el agravante de que hay 200.000 vehículos, más o menos, si no me equivoco, entre autos y motos. El moto tiene mucho más. Mucho más. Claro, es una locura. Y eso por un lado. Y por otro lado, con el cambio climático y esta distorsión que vivimos, o se vive en gran parte del mundo, se suele decir que para crear una casa tenés que saber historia, ¿no? Pero no la institucional, sino que, a ver, este terreno, hay ríos y no. Bueno, en la capital, de manera ostensible, en ríos que están marcados, se han construido casas, digamos, ¿no? O sea, esto nos tiene que llamar a un debate y ver, ojalá que no pase nunca nada, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día en la inundación de Bahía Blanca se rescató un informe de 2 profesoras de geografía hace 20 años que advertían claramente de esta posibilidad, ¿no? Que se dio 25 años después. Entonces, bueno, es hora de que los geógrafos, los historiadores y todo lo que tienen que ver con los arquitectos y urbanistas, hagamos como un relevamiento de la ciudad 5 siglos después, ¿no? Bueno, profesor, como siempre, muy atento. Muchas gracias por todo lo que nos explica, pues en cada charla con usted aprendemos un poco de la historia de donde uno vive y uno o hemos elegido vivir acá, y especialmente para todos los chicos que nos están escuchando o que sus padres le van a transmitir a los chicos que esta provincia no es pobre. Es una gran provincia, es una gran ciudad, tiene tanta historia que podríamos venderla por el mundo y creo que nos daría tanta regalía como el petróleo, porque ha hecho tanto la Yo Rioja. creo que sí, exactamente, porque La Rioja es riquísima en historia, en música, en arquitectura, se puede hablar muchísimo, ¿no? La última cosa que les quería decir, y un poco a nivel informativo, porque casi nunca reflexionamos sobre nuestros nombres, ¿no? ¿De dónde viene la palabra Rioja? Sí. Viene de la conjunción, allá en España, del año 1000 más o menos, de un río que se llama Hoja, ¿no? Sí. Entonces, que a La Rioja española está sobre ese río, y ese es el origen etimológico de nuestra provincia, ¿no? De nuestra primera ciudad y después de nuestra provincia. Y en esos primeros que... Profe, aprovecho, entre los que Ramírez de Velasco y su comitiva, ¿había gente de ese lugar, por eso le ponen Rioja? El propio Ramírez Velasco. Perfecto. Nació ahí en Montilla, que es en la provincia de La Rioja. Y, por ejemplo, claro, él le pone ahí el nombre completo es la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Y acá, por ejemplo, otra ciudad, uno de los hijos, Pedro Velasco, Ramírez Velasco, fue teniente gobernador y el que construye la iglesia de Santo Domingo, por ejemplo, ¿no? Él no la construye, sino
con los aborígenes, y los restos de él están ahí en esa iglesia, ¿no? Recién nombró los Brizuela y Doria, son los antepasados de los Brizuela y Doria intendente, ¿no? Totalmente, Claro. sí, sí, una familia, ellos se llamaban el mayorazgo, que es una institución que viene de la Edad Media, que le daba al hijo mayor los derechos de todas las propiedades para que las propiedades no se dispersen. Ah, mira. Entonces, hay muchos ocampos, por ejemplo, pero el que recibía, que tenía que ser varón, tenía que llevar el apellido Brizuela y Doria, ¿no? Que es el casamiento de Nicolás Brizuela y una señora Doria, y que además este Brizuela y Doria tiene un hijo extramatrimonial que se llama Domingo y que le da en herencia la zona de Aicuña. Y este Domingo Brizuela es el que lleva el gen de los albinos, que es en Aicuña, claro. ¿no? Mirá. O sea, le da un pueblo entero para que la gente tome Pero conciencia. toma dimensión de la historia que tiene esta provincia. Si acá nos morimos de hambre porque queremos. O sea, los Brizuela y Calcula, Doria- esto lo contá en el National Geographic. Claro. Que sabés hacer serie. O sea, le contá a alguien del Netflix y te hace una serie. O ya. sea, Sí. profe, en esa foto de Ramírez de Velasco con el poste, no tiene un nombre, ¿no? El tótem ese que Sí. de la fundación. Sí. En ese grupo ya había Brizuelas y Dorias ahí, o un Brizuela. Sí, ya estaban todos los apellidos, Bazán, Brizuela, Villafañe, todos los que perviven hasta ahora, ¿no? Sí. Bazán, Ponce, Villafañe, Los Ocampos. Ocampo, mirá que ilustre. Ocampo, Bazán, sí, todos los apellidos tradicionales están ahí, sí, sí. Bueno, perfecto. Pero muchísimas gracias, profe. Pero aprendimos un montón, ¿no? Ahora podemos andar por la calle. Yo soy amigo de Ocampo. No hay ningún rojo ahí. Rojas de Oquendo, Rojas era más o menos. Sí. Muchas gracias, que El termine muy apellido, lindo porque- día. Gracias, profe, muchas gracias, muchas gracias. Muy bueno, muy buena esa charla. Feliz Tiene que hacer un día de la- podcast, usted tiene que hacer una streaming, ahí tiene que hacer algo para que quede en la historia, para que vean los nietos míos. Dice, yo sacaba un profe, si Dios nos da vida, dice, y ahí está grabado y le quedó la historia. Tiene que hacer los podcasts, haga por streaming, que lo graben ahí, dígale algo. Sí, estamos pensando hacerlo porque, como decían ustedes, La Rioja tiene... ¿Vieron la colonización mundial que hace Corea del Sur con sus series, películas, sí. música y demás? Bueno, La Rioja podría hacer lo mismo a nivel nacional, ¿no? Mire, ya que Con me tiene- todo lo que hay para exportar. Acaba de hablar de eso. Sí. Yo tengo mi ahijada que es coreana. Yo tengo una ahijada coreana. Y ella, Qué bueno. ella cuando era pequeña, ella dijo más o menos lo que usted acaba de decir. Me acuerdo del tema de la No me música, diga. el tema de la música, que ahora hay un grupo coreano que es muy famoso. Es K-pop, exactamente. K-pop, sí. El K-pop. Bueno, y ella contaba, y mire, me hace recordar. Y mire si avanzaron, ya mi ahijada tiene como 23 años, y lo que hace, porque hay que meterse con la música, especialmente frente a los yankees. Bueno, han logrado tener Sí. dentro de la música, tienen un género que es muy importante. Mire, si hay que intentarlo, pero bueno, estamos muy atentos. Muchas gracias, profe, muy atento como siempre. Que tengan una excelente jornada. Chao, profe. Gracias. Gracias. El profesor Roberto Rojo dándonos una clase, hemos aprendido muchas cosas nuevas. ¿Conocía toda esa historia usted? No, con el profe Rojo. Sí, el profe siempre es un libro abierto. Sí.